Bienvenido a tu programa Núcleo Digital por Radio Global Coach y PNL. Síguenos todos los jueves. ¡Comenzamos! Yara Calderón Pereira como conductora desde Bolivia. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente un jueves de Núcleo Digital por Radio Global Coach y PNL. Como siempre, los acompaña su anfitriona, Yara Calderón, en este espacio digital de bienestar, de crecimiento empresarial, personal y, por supuesto... Hola, ¿qué tal a toda la comunidad que nos escucha? Yo soy Alejandra, periodista de Núcleo Digital. Quiero darte la cordial bienvenida al sector Tecnoinforma, donde te presentaremos las 3 noticias tecnológicas más relevantes de estos días. Tecnología. Google nombra científico jefe al premio Nobel Demis Hassabis. El científico británico, cofundador de DeepMind, asume un rol más ejecutivo en la tecnológica con el objetivo de impulsar la investigación en IA. Robótica. Bernd Bornich, CEO de 1X, estoy seguro de que estamos a menos de una década del despegue definitivo de los humanoides. Bornich vaticina un futuro en el que los robots humanoides se fabricarán a sí mismos. Billetera digital. ¿Cómo funciona Pix, el sistema brasileño de pagos que Trump ve como una amenaza, y por qué es diferente a otros? Su nombre es Pix y está en los teléfonos de millones de brasileños, claramente visible en las apps de los bancos y otras instituciones de intermediación financiera, para pagar cualquier compra en un comercio o transferirle dinero a un familiar o amigo de forma instantánea. Tecnológico. Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que nos hace falta, que es la paz y la calma mental frente a un mundo digital tecnológico que se mueve todos los días. Pero antes, es tiempo de conocer las noticias más relevantes tecnológicas de la semana. Así que nos vamos en el siguiente sector. Definitivamente cada jueves salgo más sorprendida con tanta información valiosa que encontramos de distintas fuentes, porque la tecnología también informa, educa y nos sirve para analizar y reflexionar. Hoy tengo un invitado de lujo, les voy a contar un poquito sobre él y sobre lo que vamos a hablar. Vamos a aprender a entender la calma de la mente frente a un mundo digital y tecnológico. El día de hoy está con nosotros una persona muy destacada en medicina de bienestar, magíster, administrador de servicios de salud, neurocoach profesional, máster en coaching directivo y liderazgo, máster en neuromentoría, además con distintas especialidades y posgrados en inteligencia emocional, escritor conferencista, profesor de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Medicina. Tiene una trayectoria bastante amplia y vamos a darle la palabra a él para que nos cuente un poquito. Sector entrevistas. Sobre todo lo que hace. Estuvo aquí anteriormente, pero para quienes no lo conocen, él también nos va a contar acerca de todo lo que ha caminado durante este tiempo. Voy a dar la bienvenida desde Pura Vida, Costa Rica, a Eduardo Cubero Muñoz. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Qué gusto volverte a tener en Núcleo Digital. Muchas gracias, Yara, y un gusto estar contigo y con todos tus oyentes. Una vez más, sí, la verdad, como te decía, extra micrófonos, extra cámara, a veces nos excedemos un poquito con lo que hacemos porque vivimos en un mundo de mucha exigencia y autoexigencia. Y desde el punto de vista de la parte tecnológica, la información es constantemente presente en cada uno de nuestros momentos. Todos los días hay cambios, pero no solo en la parte tecnológica, también en la parte científica, en la parte educacional. Tenemos un mundo en que nos exigimos
cumplir con las expectativas ajenas, que nos exigimos ser parte y dar los resultados que los demás nos exigen. Y vivimos en un mundo en el que le damos vuelta cada vez que fallamos, porque nos juzgamos con muchísima dureza. Y entonces nuestra cabeza empieza a darle vueltas a la idea, es que falla por esto. O desde el punto de vista médico, ¿por qué me pasa esto a mí? O desde el punto de vista relacional, ¿por qué esta relación que tenía tantos años y era tan estable falló? Y empezamos a martirizarnos y a juzgarnos y a tratarnos con dureza. Como decía Maquiavelo, siglo XVII aproximadamente, ¿por qué si tratamos a los demás con tanta suavidad? ¿Por qué a la persona a la cual tenemos que dedicarle toda nuestra vida y estará con nosotros hasta el último momento de nuestra existencia, tratamos tan duro? Es a nosotros mismos. Entonces, ese mismo tratamiento que nos hacemos en juicio, esas ideas que nos dan vueltas en nuestra cabeza, esa intención de querer solucionarle la vida a los demás o incluso de cumplir las expectativas ajenas, esa necesidad de abarcar todo lo que el mundo digital, la tecnología a veces nos ofrece, que es muy bueno para el desarrollo, pero jamás vamos a poder competir con esa velocidad y con todo ese conocimiento. Tenemos que aprender a utilizarlo para mejorar y para también calmar un poco nuestros pensamientos. Querido Eduardo, justo hoy conversaba un poco con mis estudiantes, con algunas personas. ¿Por qué relacionamos? Las presiones no diferencian edades, ¿no? El estrés tampoco. Pero ¿por qué relacionamos el ser adulto? Y esto es porque creo que a muchos en algún momento nos ha pasado el ser adulto con el ser más duros con nosotros mismos, con esta creencia de que justamente no podemos permitirnos cometer errores. De hecho, tenía una conversación con alguien pequeña de mi familia que, bueno, se presiona bastante por ser la mejor. Y bueno, le decíamos que ella está aprendiendo, ¿no? Que puede equivocarse, que está en la libertad. Y yo le decía, yo también me equivoco. Y me miraba sorprendida porque me decía, tú, pero tú ya eres grande. Y ahí es donde se me quedó. ¿Será que hemos relacionado el ser adultos con el ser más duros con nosotros mismos? Hemos relacionado el ser adultos con la perfección, con querer ser perfectos, con no darnos el lujo de poder fallar, porque cuando fallamos sentimos que estamos decepcionando a los demás. Los niños tienen una gran ventaja sobre nosotros. Tienen su mente abierta, tienen sus dos hemisferios trabajando de una manera armoniosa. Entonces la curiosidad, el amor y el poder fallar es parte de su naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando entramos a lo que es la parte académica, a la parte escolar? Cuando hacemos un examen y fallamos alguna pregunta, nos recalcan lo que fallamos, no todo lo que sabemos. Y a veces como padres cometemos el error también de decirle a nuestros hijos, ¿cómo es posible que fallaras en esto si esto tú lo sabías? Y entonces empieza a convertirse en un ciclo vicioso que se va inculcando en el corazón y en la mente de las personas de que yo no puedo fallar, de que yo tengo que ser perfecto, de que yo no tengo la posibilidad de fallar. ¿Por qué? En mi caso, los médicos no pueden fallar porque está una vida de por medio. Los maestros no pueden fallar. ¿Por qué? Porque están educando a los niños. Los abogados no pueden fallar porque el cliente puede terminar en la cárcel o pagando una millonada. Y entonces, bueno, el ingeniero no puede fallar porque su proyecto, su rascacielos se puede venir al suelo. Entonces, nos exigimos perfección, nos exigimos no fallar. Y caemos en un juego muy peligroso, que es el creer que mientras más trabajamos, más efectivos somos y nos da pavor.
tener tiempo libre, y nos da pavor tener ocio, y nos da pavor relajarnos. Y si vos ves en muchas publicidades en internet y en pequeñas cápsulas en redes sociales, hablan acerca de que las personas con éxito son las que trabajan 16 horas diarias. Entonces, es tener la mente ocupada. Cuando trabajamos en una institución, en una organización, en una empresa, muchas veces sucede que a los jefes, a los gerentes, les da pavor de que su personal tenga espacios libres para poder simple y llanamente relajarse. Y entonces, si vemos a alguien que tiene un tiempo libre, hay que exigirle más, porque entonces puede dar más. Y entonces creemos que al exigirle más vamos a crecer. En España hay un estimado amigo mío que tiene una compañía de productos alimenticios, que él tiene muy claro cuál es la potestad y la necesidad de su empresa. Pero hay muchísimas empresas que no. Mientras más puedan producir, mejor. Y se nos olvida que el bien más valioso de una empresa es precisamente la gente. Entonces no nos importa muchas veces qué problemas tienen, cuáles son sus aspiraciones, cómo se sienten en el trabajo. Simplemente exigimos y así tiene que ser. Hay ocasiones, y me ha pasado, por ejemplo, a mí me corresponde ser el médico de atención de empleados dentro de la clínica. Y te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, de que el 95% de las personas se encuentran enfermas físicamente. Y ese mismo 95, 97% aproximadamente se sienten agotadas mentalmente. ¿Por qué? Porque hay exigencias, porque hay que hacer horas extras, porque hay que hacer guardias, porque necesito mejorar mis ingresos, entonces tengo que trabajar más. Entonces no tengo tiempo para reposar, no tengo tiempo para relaciones interpersonales, no tengo tiempo para los ratos de ocio, para hacer lo que me gusta. ¿Y sabes cuál es el peor problema? Que cuando sacamos un tiempito para eso, nos sentimos culpables. Y al sentirnos culpables, entonces creemos que estamos desperdiciando el tiempo. Séneca, uno de los estoicos, que era famoso porque era muy poderoso económicamente, sacaba tiempo para demostrarse que en cualquier momento podía perderlo todo. Y entonces dormía en camas de piedra, ayunaba, para recordar que no todo es perfecto, de que no todo lo va a tener. Incluso él tenía una frase: no es que tenemos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho tiempo. Y era Epicteto el que decía que muchas veces nosotros, que no son las circunstancias las que nos hacen sentir mal, sino la forma como reaccionamos a las circunstancias, la forma como nos tratamos a nosotros mismos, la forma como hablamos de las cosas que nos están pasando. Son las perspectivas que nosotros tenemos. Y eso cambia la realidad. Cuando empezamos como seres humanos a entender nuestra mente, a entender de que la curiosidad sigue siendo algo hermoso en nuestra vida y que necesitamos ser curiosos para seguir creciendo, pues entonces empezaremos a entender que la vida es un constante aprendizaje, que la vida es un constante renacer, que nos vamos a encontrar con piedras perfectamente. Y eso me hace pensar en el taoísmo. Lao Tse, hablaba acerca de que la vida es un constante fluir, que el agua no lucha contra la roca, la rodea y continúa su camino. Pero nosotros vamos por la vida, nos encontramos con la roca, y aunque tengamos caminos a los lados, seguimos tratando de pasar por encima de la roca. Y entonces esa roca, que podría ser nuestro camino a un crecimiento mejor, puede ser nuestro camino a descansar nuestra mente y aprender
de nosotros mismos, se convierte en un muro gigantesco que no nos deja avanzar. Y como no nos deja avanzar, nos frustramos. Y como nos frustramos, nuestra mente empieza a pensar, ok, esto no funciona. ¿Por qué es que a mí me pasa esto? ¿Por qué es que no puedo modificar esos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en vez de aceptar la vida como viene, las circunstancias son unas, y nosotros las abrazamos. Mira que ya hemos hablado desde el taoísmo hasta los estoicos. ¿No? Y la verdad nos lleva justamente a analizar esto, ¿no? Bueno, dos aspectos. Sobre todo hoy, frente a años pasados o frente al pasado, es mucho más difícil mantener la mente en calma por la conexión que tenemos con la tecnología, ¿no? Esa es una realidad. Por otro lado, el tema de estar presente, actualizado, y está el tercer punto que tú decías, ¿no? Cuando tenemos la mente programada, y a mí me costó mucho, mucho entender que no es como tú dices el tiempo, o sea, que yo le dedique miles de horas a algo, sino el tiempo correcto y permitirte descansar y saber que aún así, o sea, eres capaz de ser productivo. Creo que es una lucha de crecimiento porque nos han enseñado, ¿no? Bueno, desde que éramos pequeños, ocupar la mente, lo cual siempre va a ser positivo, pero no nos han enseñado a gestionar también los momentos de descanso. Uh-huh. Y mira qué importante. Mencionaste una palabra, una frase muy importante. Momentos de descanso. Tenemos varios tipos de descanso que necesitamos. El descanso físico, indiscutiblemente. El descanso mental. El poder utilizar nuestra mente en algo que nos fortalezca, que nos ayude. Como por ejemplo la lectura, por ejemplo el meditar. Se ha comprobado muchísimas veces ya que la meditación es una forma importantísima para apaciguar nuestra mente. Y es ahí donde, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Necesitamos apaciguar nuestra mente. Vos hablabas acerca del descanso mental, pero ok, mira qué interesante. ¿Cómo puede? Porque nuestra mente nunca para. Durmiendo incluso sigue activada. Pero ¿en qué sentido debería estar activa? Nuestra mente debería estar activa para gestionar y resolver situaciones y no para reciclar problemas. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando tenemos un problema? Nos acostamos pensando en el problema. Y como nos acostamos pensando en el problema, nuestro sistema nervioso de defensa es el que empieza a tomar el control. Y entonces nuestros sueños van en repetir y repetir una y otra vez el problema o la dificultad que estás pasando. Sin embargo, como te decía, con la meditación, a veces con simplemente un baño de agua caliente antes de acostarse para que tu cuerpo se relaje, a veces simplemente con escuchar música relajante o con leer un buen libro, te alejas de ese pensamiento y entonces dentro de nuestro cerebro hay unas estructuras que se llaman glías, que son las que se encargan de limpiar toda la basura que vamos recogiendo durante el día. Y entonces nuestras neuronas tienen la posibilidad de volver y buscar la solución. Los grandes hallazgos de nuestra historia, muchos descubrimientos de nuestra historia, no se lograron pensando una y otra vez en el problema. Los grandes hallazgos muchas veces los encontraron a la hora de estar en reposo. Arquímedes, por ejemplo, hizo uno de sus mayores hallazgos cuando se estaba bañando. Fue tanta la felicidad que tuvo que salió gritando eureka por todo Atenas y se le olvidó ponerse la ropa. Ve cómo es la creatividad del ser humano, que se nos olvidan muchas cosas. Pero ahora, ajá.
Dime. Y querido Eduardo, tocábamos un tema, somos muy duros con nosotros mismos. Ujú. Estamos también frente a una sociedad dura donde nos exige ser perfectos o relativamente, como tú bien decías, que al primer error se nos castiga de maneras mm, severas. ¿Es Ujú. eso? ¿Es el temor? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, en el tiempo que tú llevas acompañando personas y demás desde la salud mental, ¿cuánto deberíamos mejorar esto como sociedad? ¿Es bueno porque nos ayuda? Estoy un poco filosófica, pero me encantaría conocer tu perspectiva o nos ayuda también a vivir, ¿no? Bajo ciertas reglas. ¿Qué crees tú? Mira, las exigencias son parte de la vida. Las circunstancias son parte de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos, cuando vamos a una cita, a un compromiso que tenemos, y nos encontramos en las famosas presas de vehículos. Por ejemplo, yo te puedo decir aquí que de mi casa a un hospital central en San José son 13 kilómetros. 13 kilómetros que muchas veces se llevan 2 horas para poder llegar hasta allá. Si estamos hablando 2 horas para recorrer 13 kilómetros, ni a medio kilómetro por hora. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos ahí, estamos ofuscados porque teníamos que llegar a tal hora y ya se nos está acabando el tiempo. Aunque salimos temprano, pero la presa de hoy estuvo peor que de costumbre, y eso sucede con todas las personas cuando van trabajando. Entonces empezamos a tratarnos con mucha más dureza y empezamos a pensar, ahora el jefe nos va a llamar la atención o nos va a decir esto, nos va a decir el otro. Empezamos a alterar todo nuestro sistema metabólico y ahí es donde empezamos a enfermarnos. Como te decía antes, no son las circunstancias, sino cómo reaccionamos a las circunstancias. Esa misma persona que está en la presa, ya no, ya no llegará ahora, y ni modo, tendrá que llegar tarde. Tengo que ir, si voy a un trabajo, a hacer alguna cosa, y tengo la computadora aquí, mientras voy en el autobús, por decirte algo, puedo ir trabajando y puedo ir actualizando, puedo ir pensando o escribiendo incluso algo que necesite hacer, y entonces estamos aprovechando el tiempo. Entonces son circunstancias externas, pero la forma en que nosotros reaccionamos, la forma en que nosotros la vemos, es lo que modifica nuestra mente. Carl Jung decía que mientras no hagamos consciente nuestro subconsciente, este seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro subconsciente maneja el 90% de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras reacciones. Y entonces, si nosotros no conocemos nuestros subconscientes y no entendemos por qué actuamos así ante diferentes situaciones, seguiremos cometiendo los mismos errores y seguiremos frustrándonos y disgustándonos sobre las situaciones. Cuando empezó todo este boom de la inteligencia artificial, lo primero que dijeron, el 90% de los trabajos van a desaparecer. Y entonces la gente empezó a preocuparse. La gente empezó a tener el miedo de lo que va a suceder y en qué momento voy a perder mi trabajo. En vez de adaptarse a las circunstancias. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dos personas ante las mismas circunstancias, con historias diferentes, actúan diferente. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de neurocoaching, lo que hacemos a nivel de medicina de bienestar? A ayudar, a acompañar a esas personas a que identifiquen qué es lo que está sucediendo y por qué su subconsciente, por qué su niño interior está en modo temor. ¿Por qué abandonamos a ese niño? Vos hablabas ahora acerca de la curiosidad de los niños y cómo los niños decían, ¿cómo que tú fallas? Pero nosotros le enseñamos a los niños a que es malo fallar. Y después crecen con esa idea. Steve Jobs
Steve Jobs falló muchísimas veces, pero no se dejó intimidar por haber fallado. ¿Cuántas veces Isaac Newton falló? Pero no se dejó intimidar por lo que había fallado. Porque su mentalidad estaba en que había algo más allá. Porque había una idea en su cabecita que le decía, aquí puede haber algo. ¿Cuántas veces nosotros, ante la primera falla, ya nos castigamos? Ya nos decimos, no valemos. ¿Cuántas veces la inteligencia artificial o algún proyecto, decimos que, y que ¿para qué lo voy a hacer? Vieras que eso es algo que me duele mucho en el alma, como nuestra juventud está en este momento menospreciando sus fortalezas y sus sueños, porque es que la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que yo. Tengo una paciente, es joven, tiene una gran destreza para dibujar. Está terminando secundaria. Y una vez le pregunté, ¿a qué te quieres dedicar? Y dice, a mí me gustaría dedicarme a hacer caricaturas y hacer dibujo. Pero digo, me dice, pero ¿para qué lo voy a hacer si la inteligencia artificial lo hace más rápido y mejor que yo? Entonces ya empezamos a minimizarnos, ya nuestra mente empieza a decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir adelante? ¿Para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a intentarlo seguir en la inteligencia artificial y lo va a hacer mejor? Ya se ha demostrado que la inteligencia artificial no es tan buena como creen o como creemos. Que no es tan buena en el sentido de que todo lo sabe, porque la inteligencia artificial se alimenta con lo que nosotros, los seres humanos, la información que le demos. Sí es muchísimo más rápida, pero no es tan creativa como nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos la ventaja y la tendríamos por toda la eternidad, porque es muy difícil que la inteligencia artificial vaya a llegar a abarcarnos. Entonces, debe ser un complemento y no un excluyente de nuestra vida. Pero si entramos con ese temor, estamos cayendo en la regla de que empezamos a sentir ansiedad y empezamos a sentirnos enfermos porque estamos con un miedo hacia algo que va a suceder, hacia algo que nos va a sustituir, hacia el trabajo que vamos a perder, y entonces empezamos a pensar, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Y si no fuera así? El 90% de nuestros temores nunca se llegan a realizar. Pero si llegan a realizarse, deberíamos estar preparados. Deberían estar preparados para poder salir. Y eso me lleva a una frase estoica que decía amor fati. Amar las circunstancias. Amar todo lo que te está pasando. No quiere decir simplemente aceptarlo y rendirse. No. Amar lo que te está pasando significa, esto es lo que tengo, con eso tengo que enfrentarlo, y mi mente es la que tiene que empezar a crear las condiciones para modificar esas circunstancias en el futuro. No es rápido, no es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces, vos empezaste este programa hablando acerca de todo lo que podemos aprender acerca de la tecnología, o por medio de la tecnología. Y es cierto, es una belleza todo lo que nos puede dar, porque nos puede dar ideas para nosotros empezar a modificar y crear nuestra propia realidad, porque la realidad también se crea. La realidad, igual que nuestra mente, se modifica y pueden empezarse a desarrollar cada día un mundo mejor. Albert Einstein decía una frase que me encanta. Podemos ver este mundo como un mundo hostil o como un mundo bondadoso. Si lo vemos como un mundo hostil, todo va a ser en nuestra contra. Las circunstancias van a estar en nuestra contra y nos vamos a sentir insuficientes para poder enfrentarlas. Pero si es un mundo bondadoso, vas a tener toda la posibilidad de crear un mundo mejor. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en este mundo? ¿Cuál es el sueño que te está moviendo? Independientemente de que la tecnología sea más rápida. Una vez les voy a comentar, yo nunca
me apoyo mucho de la que es inteligencia artificial para hacer conferencias. Y me entró la curiosidad y le pedí a la inteligencia artificial que me elaborara una conferencia. Y es que no me gustó. No tenía alma, no tenía sentimiento, no tenía nada. Eran puros datos analíticos. Y dije, no, es que yo no puedo dar esto porque ese no soy yo. Y simplemente no funciona. De esa manera no funciono yo. Hay otras personas, los que son más matemáticos, que tienen una inteligencia matemática, que a eso les funciona muy bien. Y sin embargo, entra la gran duda en nuestra vida. En España, por cierto, hay un instituto de investigación de inteligencia artificial. Ahí está dirigido por, se me olvidó el nombre del doctor en este momento, pero uno de sus colaboradores llegó con una duda existencial muy interesante. Le había pedido a la inteligencia artificial que le elaborara todo un informe. Él le dio los datos. Y después, cuando la inteligencia artificial se la presentó, él la revisó, hizo algunas modificaciones conforme a su experiencia, pero al final llegó y le preguntó al director, ¿ahora qué hago? ¿Lo presento como una creación mía o como una creación de la inteligencia artificial? Porque los datos y la información la di yo, pero el informe lo elaboró ella. Y entonces, ¿a quién pertenece? Y eso fue hace varios meses y todavía no han llegado a una respuesta. Todavía no saben qué van a hacer con ese informe. ¿A quién se lo van a dar? No, y querido Eduardo, justamente quería compartir esto acá. Bueno, yo hago análisis tech y bueno, también de terapias holísticas en un periódico digital. Creo que actualmente ya no todo el mundo lee los periódicos, pero yo como comunicadora es un primer amor, ¿no? O sea, para mí es una fuente valiosa y y pues justamente hablaba de esto, ¿no? De que hace unos dos, y decías una frase que era amar las circunstancias, ¿no? Los momentos. Hace 2, 3 años, la movida tecnológica del emprendedurismo, de las empresas, o sea, habíamos roto el molde del profesional tradicional, ¿no? De la persona de la educación que nos habían arraigado, ¿no? De que una persona tiene que estudiar, salir profesional, se rompe un poco el paradigma. La gente no deja de estudiar, pero se vuelve emprendedora, ¿no? Empresarios, emprendedores. Ahora, y es positivo, ¿no? Porque ahora hay muchos emprendedores, empresarios, microempresarios y demás. ¿Y qué sucede con esta sobrepoblación empresarial, vamos a llamarla, que empieza a surgir? El tema de la tecnología, lo que tú decías hace un momento, la automatización, que funcionó, o sea, está funcionando, pero ya con una visión a futuro, como bien incluso tú lo mencionabas, eh, se va a volver todo tan robotizado que en realidad la autenticidad, la calidez de la voz humana, y compartía esto en esta columna, se va a volver oro puro, porque todo va a ser tan automatizado que realmente vamos a tener la necesidad incluso de, no sé si de retroceder o combinar realmente el tema de los procesos de venta digitales, combinarlos con automatización, porque se va a saturar tanto la información de automatización, de bots y demás, que realmente vamos a perder conexión o sea, con el tema de, de llegar a crear esta conexión con las marcas, con lo que quiere realmente generar una empresa, ¿no? Que es este rapport, esta conexión con el público final. Mira qué interesante lo que estás comentando. Incluso, mira lo que está pasando. Ya no existe, o no sé, existen, pero ya son cada vez menos los modelos humanos para la publicidad de ropa o productos, hasta cosméticos. Utilizan inteligencia artificial, utilizan imágenes creadas. Incluso hasta los influencers ya no son de verdad, y ahora son
inteligencia artificial. Entonces sí, hay un cambio muy, muy importante. Pero la palabra que me gusta, humanidad, los valores, esa interacción, ese aumento de serotonina y dopamina cuando nos encontramos frente a frente con alguien, cuando sentimos cuando podemos decir, necesito un abrazo porque me siento mal, cuando escuchamos que alguien nos está, o como más bien cuando alguien nos está escuchando de carne y hueso, y no es un sistema automático que nos va a dar una respuesta prefabricada según toda la información que tenga. Mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial busca tener siempre una respuesta. ¿Por qué? Por eso mismo que dijimos antes, la perfección del ser humano. Y entonces hay ocasiones en que si la inteligencia artificial le hacemos una pregunta muy complicada y no está programada para eso, nos va a dar la primera respuesta que se le ocurra. Y con tal de no decir no sé. Esa es una maña que le estamos enseñando a la inteligencia artificial, a no aceptar que no sabe. ¿Por qué? Porque está hecho por seres humanos. Y los seres humanos tampoco nos gusta aceptar que no sabemos. Pero es ahí donde tenemos que empezar a cuidar de nuestros valores, de nuestra infraestructura, de nuestra creatividad. Pero también ahí es donde tenemos que empezar a que nuestra mente empiece a tener espacios para sí y no tener ese miedo de desperdiciar, entre comillas, tiempo en ocio, en descanso, en aprender cosas nuevas, en conversar con personas, con amigos, o en simplemente buscar a alguien que nos escuche para poder disipar nuestras propias dudas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un terapeuta o un psicólogo y un neurocoach? El psicólogo generalmente trata de solucionar un problema hasta a nivel de una patología, de una enfermedad. El neurocoach hacemos preguntas para que cada uno de ustedes encuentre sus propias respuestas. Porque no es mi solución, no es la solución tuya. Mi temor no se alivia con la solución tuya. Entonces, son cosas que hay que empezar a entender. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres que necesitan fortalecer su parte física, fortalecer su parte mental, ser creativos, aprender de la vida y aprender que necesitamos interacciones. ¿Cuántas personas pasan su vida a través de pantallas? Ahora que está tan de moda lo que es el trabajo digital, que el trabajo fuera de oficina, trabajar desde el hogar. ¿Qué problema nos va a traer eso? Por supuesto, es hermoso poder trabajar desde la casa sin tener que salir y enfrentarse a las presas todos los días. ¿El contacto humano? ¿El contacto humano dónde queda? ¿La relación interpersonal dónde queda? Y entonces caemos en otros tipos de miedo. Como no me están viendo que estoy trabajando, que estoy en la oficina, van a creer que estoy desperdiciando el tiempo. Y entonces empezamos a sufrir. No, y de hecho, mira que yo por un tiempo trabajé de forma digital, ¿no? O sea, netamente digital, lo cual acá sí, o sea, ya hay mucha gente que trabaja, pero no es tan común. Y sí, ¿no? Hasta las de la tienda y demás. ¿Y qué es lo que hace, no? ¿Cómo trabaja? O sea, realmente empiezas hasta a sentir, ¿no? Como estos ojos mirándote encima. O por ejemplo, yo manejo mis horarios, no tengo un trabajo totalmente tradicional, doy clases, hago consultorías, o sea, mi tiempo está distribuido para... y la gente todavía se sorprende, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esta estructura. Pero mira qué interesante. La administración actual no debería estar tan rígida en cuanto a tiempo. Exacto. A vos, yo soy tu jefe
y yo necesito que vos hagas tal trabajo. No me interesa en el horario que lo hagas, no me interesa, lo que me interesa son los resultados. Confío en ti, vos te distribuís como quieras, tomás los compañeros o el tiempo que quieras, se ponen de acuerdo. Entonces te estoy dando la potestad de tomar las decisiones por ti, contigo, y de cumplir los plazos contigo. Vos decides cuánto tiempo vas a trabajar. Pero ¿qué sucede con muchas personas que trabajan en forma digital? Que se levantan en la mañana, a las 7 de la mañana, y con costo van al baño, y son las 5 o 6 de la tarde, y ahí están todavía dándole, y hasta al otro lado una cámara con el jefe vigilando que estés trabajando. Y cuando ya va viendo que vas saliendo, ay, mira, ahora que me acuerdo, necesito que me hagas este informe, y te lo manda, y entonces ya no terminas a las 5 de la tarde, sino que terminas a las 8, 9 de la noche, no has comido, tu familia está ahí, tus relaciones, tal vez tenés un niño pequeño que quiere pasar tiempo con papi o con mami, y no puede porque mami y papi están metidos en la computadora. Ese es donde nuestra mente tiene que empezar a analizar y buscar el equilibrio. El equilibrio tanto físico, mental, emocional, incluso espiritual, porque es parte de nuestra vida. Totalmente, mi querido Eduardo, totalmente de acuerdo. Mira que no tiene que haber ni segundas, tiene que haber terceras, cuartas ocasiones que tú visites Núcleo Digital porque, bueno, pese a que hemos migrado a la digitalidad, como me refiero a medios de comunicación, siempre el tiempo en medios, siempre hay un tiempo, porque sobre todo siempre hay más cosas que hablar y la gente, bueno, va a querer ver otro episodio contigo. Mi querido Eduardo, en este último tiempo te quiero dejar a ti solo en pantalla para que te dirijas al público con esa voz tan cálida, esa calma, esa, ese acompañamiento que te caracteriza para que les des un mensaje. Te dejo a ti solo en pantalla para que te dirijas al público. Muchas gracias. Miren, amigos, John Lennon tenía una frase que me gusta mucho utilizarla. La vida es todo aquello que sucede a nuestro alrededor cuando estamos distraídos en otras cosas. Necesitamos empezar a vivir. No a vivir por los demás, a vivir por nosotros mismos y empezar a desarrollarnos. Empezar a disfrutar de la vida, a empezar a disfrutar del amor, a aprender a disfrutar de los pequeños espacios que podamos tener para nosotros. Aprender a equilibrar nuestra existencia. La vida va a estar llena de exigencias. La vida va a estar llena de obligaciones. Y incluso de momentos en los cuales necesitamos empezar a cumplir con muchas cosas. Pero había un gerente de una compañía de Coca-Cola que cuando se retiró hizo un discurso tan pequeño pero tan profundo. Dijo que la vida eran como 5 bolas. Eran 4 bolas de tenis y una bola de vidrio, muy sensible, como las de Navidad. Decía que una de las bolas era el trabajo, otra era la relación, el dinero, otra era el éxito, otra era, no me acuerdo cuál era la otra, pero la última, la frágil, era la familia y las relaciones interpersonales. Y él decía, si en ese momento yo tiro todas las bolas, 4 van a rebotar, pero hay una que se va a quebrar y esa nunca se va a recuperar. Esa es de la familia, relaciones interpersonales y el de la vida. Aprender a vivir, aprender a disfrutar, aprender a quererse. Quiero dejarles con una pequeña frase. Esta la dijo un pensador, creo que es árabe, que decía, y Dios me dijo, ama a tu enemigo.
Yo decidí hacerle caso y a partir de ese momento empecé a amarme. Por favor, empieza a amarte desde ahora. Y hay otra frase que usan los estoicos: memento mori. Recuerda que vas a morir. Todos vamos a morir en un momento determinado de nuestra existencia. No tenemos ni siquiera el día de mañana asegurado. Y como vamos a morir, está bien que tengamos proyectos y planes para el futuro, pero aprovechemos aquí, el momento, el aquí y el ahora. Haz todo lo que tengas que hacer y hazlo con calidad. Pero también vive con calidad. Ámate a ti mismo, cuida de tu cuerpo, cuida de tu mente, cuida de tu familia, cuida de las personas a tu alrededor, cuida de tus relaciones, cuida tu vida. No me vengas a decir más adelante, como dicen muchos de mis pacientes, ay, de por sí de algo hay que morirse. Es cierto, todos vamos a morir. Pero lleguemos al último día de nuestra vida con calidad, con esa sensación de haber satisfecho todas nuestras necesidades y haber intentado cumplir todos nuestros sueños. Pero sobre todo, con la certeza de que hemos amado. El amor, la fuerza más poderosa del mundo, según Albert Einstein. El amor es aquella sensación que nos lleva a alcanzar sueños. Y no solo el amor a los demás, también el amor a ti mismo. Empieza a amarte, empieza a amar a tu peor enemigo. Porque con esa persona es con la que vas a tener que soportar hasta el último momento de tu vida. Y que no te reclame en tus últimas instancias el no haber hecho algo que querías hacer. Vive. Es todo lo que necesitamos hacer para ser felices. Y en otra ocasión, si ahorita me invitan, podemos hablar acerca de la felicidad. Es un tema que también tiene sus bemoles importantes. Claro que sí, va a haber una segunda, una tercera y tenemos que seguir conversando de estos temas humanos, como tú decías, la parte humana que a veces se nos está olvidando. Querido Eduardo, nos gusta verte crecer constantemente, nos gusta ver que siempre estás activo haciendo muchas cosas y pues que te podemos tener muchas veces en el programa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu espacio, por todo lo que nos has compartido y por supuesto te tendremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Aquí estaré con todos ustedes cuando gusten y seguiremos conversando. Y pura vida, hasta ahí. Un abrazo, Eduardo. Nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, gente linda, como ustedes saben, este espacio es tecnológico, pero también necesitamos hablar de la parte más importante, lo esencial, nuestra parte humana. Y hoy Eduardo Cubero desde Costa Rica nos ha recordado la importancia de mantener la calma mucho más en tiempos de digitalidad. Hacerte la invitación, como cada jueves, recordarte que somos Núcleo Digital y estamos por Radio Global Coach y PNL, emisora Barcelona, España, y por supuesto por Biox y toda Latinoamérica. Yo soy Yara Calderón, como cada jueves, la cita está hecha. Nos vemos y recuerda que ante todo, la esencia y la autenticidad siempre llevan a delantera, aún en un mundo tecnológico tan avanzado. Gracias y nos vemos pronto. Esto ha sido Núcleo Digital. Esto fue Núcleo Digital por Radio Global Coach y PNL. Síguenos todos los jueves a las 23 horas por la emisora y síguenos en el reprise por YouTube, Instagram y Biox. Núcleo Digital, tu programa tecnológico. Esto fue Núcleo Digital por Radio Global Coach y PNL. Síguenos todos los jueves a las 23 horas
por la emisora y síguenos en el reprise por YouTube, Instagram y Viox. Núcleo Digital, tu programa tecnológico.